J'en ai marre de voir dans cette vie remplie de larmes, de souffrances, de cris, dirigée par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. 8 de febrero del año 2014. Otro sábado más mantenemos una charla desde París. Félix José Hernández, corresponsal de Cuba Nuestra y profesor de español y latinoamericanista de origen cubano. Y desde Estocolmo, Carlos Manuel Estefanía, fundador de la revista Cuba Nuestra. ¿Qué tal, Félix José? ¿Cómo estás por allá? Pues muy bien, Carlos. Aquí estamos disfrutando del invierno menos frío que ha habido en París. Se rompieron los récords de temperatura desde hace un siglo. No había habido tan poco frío en París. Sí, aquí ha pasado igual, que ya desapareció la nieve. Ayer me cayó un aguacero, algo inesperado en este tiempo, ¿no? Cuando debería estar nevando en Estocolmo. En definitiva, el cambio climático es algo que es indiscutible. Bien, vamos a tratar el tema de la destrucción de piezas de marfil al pie de la Torre de Eiffel. Sí, Francia destruyó ayer al pie de la Torre Eiffel 3 toneladas de marfil que habían sido incautadas en las aduanas. Se trata así para el gobierno francés de sensibilizar la opinión pública y también de mostrar su determinación en la lucha contra el tráfico que está aumentando a nivel mundial. 698 colmillos de elefante en estado bruto o ya esculpido, 2 toneladas y media, más de 15.000 objetos diferentes con un peso de 800 kilogramos fueron convertidos por una máquina enorme en polvo de marfil, y ahora se anunció de que seguidamente se iba a incinerar. Y la policía declaró: somos los primeros en Europa en dar una señal muy fuerte de cómo se hay que combatir el marfil, debido a que los elefantes son una especie que está amenazada. Esto lo dijo Nicolas Hulot, enviado especial del señor presidente de la República, François Hollande, para la protección del planeta, como autoridad máxima ecológica en Francia. Y también este militante ecologista evocó la situación trágica de los elefantes, sobre todo en África Central, donde 60% de la población de estos enormes animales ha sido exterminada en los últimos 10 años. Me parece cruel que se aniquile la población de elefantes, es un animal tan interesante, ¿no? Me parece correcto que se expropie a quienes tienen obras de marfil por parte del Estado. Lo que nunca he entendido, ni en ese caso ni en ningún otro de este tipo, que se destruyan las obras. En definitiva, el mal está ahí hecho, ¿no? Quizás se están perdiendo obras de arte que pudieran salvarse y ser utilizadas para recaudar fondos precisamente para proteger a esos animales, ¿no? Es algo del absurdo de la racionalidad del Estado. Bien, vamos a pasar a lo que era para mí la figura más importante de un circo, el payaso, ¿no? Y vamos a hablar de sus narices rojas, las narices de los payasos. Tú sabes que el payaso es la figura emblemática del circo, no hay circo sin payaso, ¿no? Uh-huh. Y se distingue por su look, su imagen llena de colores, el maquillaje de unos labios enormes, la cara blanca, etcétera, y la nariz siempre roja. Ahora, el origen de esta nariz roja en los payasos está en el famoso payaso Augusto, que resultó ser más divertido que el payaso blanco Pierrot en la segunda mitad del siglo XIX en Alemania. El personaje explotaba las características cómicas de los empleados, que eran un poco tontos, las personas un poco estúpidas, para divertir al público entre magos y trapecistas. Pero los payasos, se observa cuando tú los ves en el circo que ellos pues, se caen, se van de lado, porque en realidad al principio eran borrachos y por lo tanto al ser borrachos tenían la nariz roja.
característica de las personas que beben mucho. Y de ahí viene la referencia que el payaso siempre tiene que tener una nariz roja. ¿Sabes qué me has recordado? Y lo venía adivinando cuando ibas a explicar, ¿no? Y dije, no puede ser cierto, pero lo venía adivinando, ¿no? Cuando yo era joven, bueno, era un adolescente, yo vivía en la Unión Soviética y a mí el frío me ponía la nariz muy roja. Y recuerdo que los rusos me decían, tú eres y la palabra rusa que usaban era piano, un borracho, tú pareces un borracho. Y yo nunca asocié, no sabía qué relación podía tener el alcoholismo con la... Pero Rusia, que hay tanto alcoholismo, pues sí se sabía, era parte de la cultura general, ¿no? El alcoholismo con tener la nariz roja, ¿no? Y bueno, ahora resulta que ese es el origen de la famosa pelotita roja que se ponen los payasos en la nariz, ¿no? Imitar esos personajes que ellos, que siempre son muy simpáticos, porque un borracho suele ser un personaje muy simpático, ¿no? Es muy interesante esa historia que haces, de dónde nace o qué es lo que imita el personaje del payaso. Bien, volvamos al tema del Papa Francisco y su moto. Por fin se vendió. Se vendió. Esta moto fue regalada al Papa Francisco por la casa Ale Davidson, y incluso tiene grabado su nombre. Claro, esto fue en junio del 2013, cuando él todavía era cardenal. Tiene grabado su nombre en el tanque de gasolina, y él nunca la utilizó, esta moto, pero bueno, le pertenecía, y él la cedió para que fuera vendida aquí en París en una subasta, y alcanzó la suma de 241.500 euros. Y este dinero será dedicado para renovar un hogar para vagabundos en Roma. Bueno, tengo entendido que él de joven le gustaba este tipo de medio de transporte, ¿no? Parece que es algo que compartía con Guevara, ¿no? Y quizás por eso vino ese regalo, ¿no? En todo caso es una noticia bastante interesante. Bien, vamos a pensar qué pasaría si en su juventud el Papa Francisco fuese embalado en una motocicleta y alguien hubiese cambiado las señales del tránsito, o sea, las pintadas que tiene en la calle. Supongo que el accidente habría sido terrible. Y lo mismo le puede pasar a cualquiera que haya atravesado la carretera cercana a un hombre de negocios en Francia que no ha terminado muy bien. Un hombre que se ha dedicado a pintar la carretera para atraer clientes. Vamos a explicarle a quienes nos escuchan de quién se trata. Pues él repintó la carretera para atraer a los clientes, debido a que él veía pasar a los clientes potenciales por frente a su estación de servicio de gasolina, ¿no? A causa de una línea blanca continua que había trazado la policía al centro de la carretera, y nadie podía pasar la línea porque está prohibido. Y entonces, ni corto ni perezoso, allí en un pueblito de Le Bar, que se llama La Gare de Freinet, pues durante la noche cogió una lata de pintura negra y dio brochazos de tal forma que en vez de una línea continua fueran líneas discontinuas, y así los clientes, o sea, los automovilistas, podían pasar y llegar a su garaje. Pero lógicamente las autoridades se dieron cuenta de lo que él había hecho, y lo cual lo llevaron preso, y ahora tiene que responder ante la justicia, porque se dice que cometió un acto peligroso, ya que después de su estación de servicio hay un cruce con una encrucijada muy peligrosa, y esto, aparte de que la pintura que se usa para pintar la carretera es una pintura especial que no es resbalosa, y la que él utilizó fue una pintura normal como otra cualquiera. O sea que este pobre hombre, en su intento de que los clientes llegaran, pues se ha metido en un buen problema. Seguramente, pero además podía haber creado accidentes graves, supongo, ¿no? Hay un país que siempre me llamó la atención, ¿no? Me refiero a Albania. Recuerdo de niño haber escuchado Radio Albania alguna vez, ¿no? La peculiaridad era que era un país que, siendo comunista, disentía de la Unión Soviética y por mucho tiempo fue el único aliado europeo de China. Y después he tenido la oportunidad de conocer personas de la misma etnia, pero no necesariamente nacidos en Albania, sino nacidos en Yugoslavia, ¿no? Había una comunidad albanesa, bueno, los albaneses kosovares, ¿no? Y siempre pensé que, bueno, sería un país que sufrió ese modelo estalinista, pero que a su vez la poca industrialización, pues mantendría un país con un alto nivel de desarrollo, vamos a decir, ecológico, ¿no? Pero ahora me entero, gracias a ti,
de que están acabando con la fauna y que la caza ha tenido que ser prohibida, lo que no ha ocurrido en ningún país de Europa. Yo estuve en Albania hace 2 años, en la parte norte, y me impresionó mucho. Me impresionó porque yo venía de Montenegro. Montenegro es una joya, ahí está todo restaurado, todo bellísimo. Además, Montenegro no sufrió la guerra contra Serbia. Ellos se separaron en paz y armonía por medio de elecciones, y hay ciudades bellas. Montenegro tiene una explosión turística de grandes dimensiones que corren el riesgo de destruir la bella costa que poseen. Pero cuando entré en Albania, yo entré en otro mundo. Me parecía que estaba en el siglo pasado, más que el siglo pasado, porque los inmuebles, tipo los inmuebles en Cuba que le llamaban de microbrigadas, pues estaban en ladrillo sin repellar, las aceras llenas de basura, la gente lanza las basuras por la ventana, y la cantidad de ratas que había en las calles. Esto fue en Skadar, la segunda ciudad de Albania. O sea que era una cosa, te digo, casi medieval. A mí me impresionó mucho, me impresionó extremadamente. Fuimos a un castillo bellísimo, y cuando fuimos en el centro de la ciudad, también me impresionó mucho de que las 4 manzanas del centro fueron reconstruidas. Hay una catedral católica, una catedral ortodoxa, una mezquita y una sinagoga, los 4 construidos tales y como existían antes del comunismo. Pero por todas partes ves casamatas, túneles, etcétera, que quedaron. Pero bueno, el problema es que con la libertad llegó el libertinaje, y todo el mundo dice lo que le dio la gana. Y a tal punto que los cazadores furtivos pues han hecho desaparecer del país al oso, al faisán y al águila. No hay ya, y es el país de las águilas. Y entonces Albania decidió, el gobierno albanés decidió prohibir completamente la caza en su territorio, por lo menos durante 2 años, para proteger la fauna que está amenazada de desaparición, según declaró ayer el ministro albanés del Medio Ambiente, Lester Koka. Yo apruebo esa medida del gobierno albanés. Para mí que practico la caza a través de la fotografía, yo pienso que con eso basta. Me parece un acto cruel e innecesario el aniquilar un animal por simple divertimento, ¿no? Yo pienso que está bien que haya pasado eso, y es una pena que la causa sea la aniquilación previa de las águilas. Precisamente están en su escudo, ¿no? O en su bandera, si mal no recuerdo. Hay una... Sí, la bandera es muy bella. Sí. Es una roja con una águila bicéfala en el medio. Exacto. Negra. Esa es la imagen que tengo de la bandera albanesa. Y me la has recordado cuando dijiste que la importancia de ese animal en ese país, ¿no? Hay una cosa sobre la que vengo reflexionando hace mucho tiempo, ¿no? Y es el descrédito del cuerpo humano, la manipulación política del cuerpo humano. Hay un movimiento de los desnudos en México. Están las femes estas que están donde quiera, lo mismo se meten en una catedral en Estocolmo, que se le aparecen a los sacerdotes en cualquier lugar de España mostrando los pechos, y ahora parece que los profesores no se quieren quedar atrás y han decidido salir en calzoncillos allá, ¿no? Sí, porque en Francia hay tantas manifestaciones, que si yo te voy a contar, pues tendríamos que pasar 2 horas al día para contarte las manifestaciones del día. Entonces hay que hacer algo especial para llamar la atención, porque si no, no te hacen caso. Y el martes los profesores de Hauts-de-Seine, que es la zona que toca París, como decir, ¿te acuerdas en La Habana, Marianao? Pues se decidieron hacer una manifestación en la plaza que está frente a la gran estación de San Lázaro, Gare Saint-Lazare, de París. Son los profesores del Instituto de Colombo, que está clasificado zona de educación prioritaria, y por tanto tienen unos medios especiales debido a las dificultades del barrio, a los alumnos que tienen dificultades para aprender debido al origen inmigrante, origen étnico, etcétera. Y ahora el gobierno desea reducir la cantidad de zonas de educación prioritaria, y por lo tanto pues sería una baja de ayudas a todos los institutos que sean desclasificados, y también a los salarios de los profesores. Y entonces los profesores se manifestaron en calzoncillo, y ellos dijeron: nosotros estamos manifestando aquí no para que nos den más, sino para conservar lo que ya hemos logrado. A la cabeza de ellos estaba un profesor llamado David,
Hay que decir también que en la otra parte, en la otra región, más al norte, ya llegando al aeropuerto de Roissy Charles de Gaulle en Saint-Denis, también hay mucha cólera. Según comunicado, los huelguistas denuncian el proyecto del Ministerio de Educación Nacional, que va a pasar de 58 escuelas clasificadas como zonas de educación prioritaria solamente a 6. Pues así están las luchas sociales en Francia, y menos mal que es en Francia, porque bueno, quizás hoy no, pero unos días atrás, si los profesores de Suecia hubiesen querido hacer una manifestación como esa, no hubieran llegado muy lejos, ¿no? Hubieran perdido lo que han conseguido en la calle por el frío que hace. Afortunadamente allá se puede andar en calzoncillo incluso en esta época, ¿no? Sabes que hablando de profesores, pienso mucho en el tema de la educación y la sustitución de los medios como elementos educativos. Los padres dejan a los niños a expensas de los medios, para colmo del internet. Los profesores no tienen prácticamente poder en las escuelas, acosados por grupos inmensos de alumnos y sin ningún tipo de instrumento disciplinario, pues se van creando monstruos, ¿no? Y por eso no me extraña que haya muchachos que entre lo que reciben por la televisión, porque a veces son cosas realmente crueles en forma de películas, animados, incluso series que nunca les ha hallado el sentido, donde se ven gente que se caen, se dan golpes bastante peligrosos y se ríen, no son los mismos que están allí, sino les ponen de fondo unas risas estúpidas, pues se va creando un monstruo, ¿no? Y por eso esto que me vas a presentar ahora de los adolescentes que abusaron de un minusválido, realmente es algo que ya no me toma de sorpresa. Pues mira, se dieron 2 casos esta semana en Francia. Uno, en ambos casos la televisión, los noticieros, lo tomaron de internet y lo presentaron al público francés. Es una cosa increíble, ¿eh? En una se ve a 2 chicos jóvenes que abusan. Los chicos tienen nada menos que 14, 15 años, ¿no? 2 adolescentes, en la zona de Fontaine, en la provincia de Isère, pues abusan de un otro muchachito de la misma edad que es minusválido mental. Lo empujan, lo tiran al piso, lo amenazan, lo insultan y lo llevan hasta un riachuelo y lo tiran al riachuelo, ¿no? Y entonces hay otros 2 más que están filmando la escena como una gracia. Y el pobre chico minusválido, pues se ve que él vive un drama gigantesco, horrorizado, pero es horrible. Bueno, en el noticiero dijeron que las personas que eran muy sensibles porque no lo vieran, pero tú ves a este chico horrorizado como si en las películas a veces cuando tú ves que una persona viene un monstruo para arriba de ti con un cuchillo bien grande, ¿no? Y entonces, pues los 2 chicos inmediatamente, la gente que lo vio lo denunció a la policía, el vídeo, y fueron llevados presos, están presos en estos momentos a la espera de una decisión judicial. Y el otro fue otro chico también, un poco más madurito, de 24 años, que se divertía con un gato que se ha hecho famoso, el gato Oscar, y lo lanzaba al aire a ver cómo caía al piso. Y el pobre gato se partió las patas y después lo tiraba contra la pared. Y el resultado es que él hacía esto en Marsella y después, como gracia, lo puso también este vídeo que se hizo filmar, lo puso en internet. Lógicamente la gente lo vio, lo denunciaron y lógicamente también lo fueron a su casa, lo detuvieron, pero como tiene 24 años, en un juicio de comparación inmediata que se llama aquí, lo condenaron a 1 año de cárcel. Y ahora el pobre gatico Oscar lo van a operar de las patas y está siendo atendido como un rey. Bueno, tú sabes que, mira, aquí hay varias cosas, ¿no? ¿Quién en Cuba alguna vez no tiró un gato para verlo caer de pie? Yo creo que por lo menos de niños hicimos eso, ¿no? Y eso ya es un acto irresponsable porque realmente se puede lastimar el animal, ¿no? Ya tirarlo contra la pared es una cosa ya un poco más cruel. Y este muchacho, lo que me está diciendo es un muchacho grande. Pero a mí me llama mucho la atención cómo existen en nuestros países, en Francia y en Suecia, leyes para proteger a los animales, ¿no? Hace poco también era noticia que un policía había maltratado a un gato, ¿no? Y no sé, a veces creo que
que si bien hay que proteger a los animales y hay que hacer campañas contra ellos, la cantidad de recursos que se destinan a la protección de animales me parece excesiva. Por ejemplo, ahora se vio pasaron hace poco una serie de televisión donde eran dos muchachas que eran presentadas como las amigas de los animales, eran dos policías, que ellas iban visitando casas donde se había delatado que habían animales maltratados. Y parece que en asociación a eso, o eso despertó otro lado de la otra cara del fenómeno, y es que los veterinarios están siendo amenazados por los dueños de animales porque dicen que ellos son los principales informantes de la policía cuando hay un animal que se supone que es maltratado. Hasta ahí todo va bien. Pero por ejemplo, cuando entrevistaban a uno de estas personas afectadas, en este caso era una mujer, ella decía lo siguiente: me han amenazado que le van a hacer a mí lo mismo que le hicieron a los animales de ellos. Entonces aquí tú te dices, pero bueno, si ellos están salvando animales, ¿qué le pueden hacer a ella o a su hijo? Se referían a su hijo. Lo mismo que le hicieron a los animales sería salvarlo, ¿no? Porque se supone que ellos salvan a los animales. Y no, el fenómeno que ocurre es que en general, cuando se descubre que una persona maltrata a los animales, en general son llevados a ciertos centros donde muchas veces se les aniquila. Entonces es muy extraño, una vez más, es el absurdo del Estado, ¿no? Que condena a una persona porque comete crímenes, que rescata a unos animales para que no estén bajo esos crímenes, pero después no sabe hacer con ellos. Y sí, quizás algunos puedan ser vendidos, no, pero en muchos casos aniquilan a todos esos animales. Y a veces ves en la noticia una al lado de la otra, ¿no? Los animales fueron requisados y después los animales fueron eliminados, ¿no? Entonces ahí es donde es todo muy retorcido, muy extraño. Es donde está la irracionalidad del funcionamiento de estos sistemas tan modernos, o debe haber una explicación que uno no alcanza a asimilar, ¿no? Bien, tenemos este caso de estos dos jóvenes y tenemos sin embargo el caso de otro niño que con 9 años lo han convertido en el jefe de la policía de Detroit. Bueno, esto es una cosa bellísima. Durante un día, Javon Felton pudo, yo creo que, olvidar su enfermedad. Es un niño de 9 años que sufre una leucemia y se convirtió en la estrella del fin de semana. Después que pudo realizar el sueño de su vida y se puso al frente de la policía de Detroit. El proyecto era un poco loco, como te podrás dar cuenta, ¿no? Pero bueno, se llevó a cabo gracias a la ayuda unánime de los policías de esa famosa ciudad americana. Con la ayuda de la madre del niñito, pues prepararon un día excepcional, comenzando por traerle a su casa de sorpresa un uniforme de policía a su talla. Cuando los policías llegaron a buscarlo, él se quedó boca abierta, dijo la madre. Lo llevaron a un vehículo de asalto, de allí a un helicóptero para que pudiera volar sobre la ciudad de 600.000 habitantes, y lo declararon un deep, very important policeman. Y así incluso el jefe de la policía de Detroit le dio su despacho. Y él se creyó tan importante que dio la conferencia de prensa cotidiana con los periodistas que ya estaban preparados, y al final dijo, bueno, yo creo que ha sido un día magnífico y les voy a dar un día de descanso a todos los policías de Detroit. Es una historia bonita y ojalá las instituciones siempre sirvieran para este tipo de cosas, que sabrá Dios si hasta le alarga la vida a ese niño, ¿no? Bien, hay un artista que para mí se destaca en su generación. Había, porque desafortunadamente ha muerto, ¿no? Me cuesta mucho trabajo encontrar grandes actores que ronden los 40 y la media de los 40 años en esta época. Para mí la gran fábrica de actores estuvo en el momento en que dio aquellos que destacaron en los años 50, 60, incluso 70. Pero a mí me cuesta mucho trabajo encontrar grandes actores ahora. Pero yo diría, sin la menor duda, de que Philip Seymour Hoffman fue un gran actor, y es una pena que se nos haya muerto. Todavía se discute sobre las verdaderas causas de su muerte, por cierto. Pues este actor, como tú bien acaba de decir, Philip Seymour Hoffman, fue encontrado muerto hace unos días por la tarde en su apartamento. Tenía 46 años y era padre de tres niños. Su apartamento de Nueva York, ¿no? En el mayo pasado había
comenzado una cura de desintoxicación sobre su adicción a la heroína en un centro especial para desintoxicarse, pero según explica la prensa, pues fue víctima de una dosis demasiado fuerte de heroína que se inoculó. Este gran actor americano, como tú sabes, tuvo un gran éxito internacional en el 2005 con la película de Ben Miller consagrada a Truman Capote, donde él interpretó el famoso periodista y escritor, y incluso llegó a ganar un Oscar como el mejor intérprete masculino del 2006. O sea que es una lástima, una víctima más del desastre de la droga. Sabes que, bueno, que en paz descanse esta figura, y que sea una señal para todos los que andan promoviendo la liberación de drogas, ya que unas llevan a la otra. Ahora que estamos bajo la amenaza de la liberación de la marihuana, ¿no? Aunque en su caso no fue por la marihuana, pero es lo que digo, una abre puertas a la otra, ¿no? Sabes que hay un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, y es el tema de las relaciones entre Rusia y Francia, sobre todo entre París, concretamente París y Rusia, ¿no? Seguía el fenómeno, por ejemplo, cuando estudiaba la historia rusa, me interesaba mucho el fenómeno de los llamados decembristas, que era un conjunto de jóvenes militares zaristas que habían perseguido a Napoleón, llegaron a Francia, y ahí en Francia parece que se dejaron influir. Si es la historia oficial, así lo dice la historia oficial, nunca sabremos exactamente qué es lo que está atrás de todas las conspiraciones, ¿no? Se dejaron influir por los iluministas, y cuando llegaron a Rusia eran unos aristócratas, intentaron dar un golpe de estado y hacer una especie de revolución. Fueron descubiertos y fueron enviados a la Siberia, y es muy famoso el gesto de sus mujeres que los acompañaron, ¿no? Después, cuando la revolución de octubre, buena parte de la inmigración blanca se estableció en Francia, y fue un centro de intrigas porque también había mucha infiltración bolchevique, ¿no? Y hay una figura que también me interesa mucho, que recaló en Francia, que es Magno. Fue un atamán anarquista que mantuvo una resistencia en Ucrania, tanto contra el ejército rojo como contra el ejército austriaco durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esas idas y venidas de Francia, que se incluye incluso con la supuesta hija sobreviviente de los zares, Anastasia, que es un mito quizás, pero parece que también si existió, se movió por París. Creo que es un buen fundamento a la presencia de las zarinas de la moda rusa en París, que según me cuentas se están conquistando la ciudad de la luz. Amigo, pues déjame decirte que las llaman las nuevas zarinas de la moda. Son las grandes modistas rusas. Escuché entrevista, una decía que en la época soviética pues no había telas, no había botones, no se podía dar un buen gusto, las mujeres eran coquetas, pero hacían lo que podían. Y sin embargo, ahora hay 4 grandes modistas rusas que acaban de hacer sensación en las pasarelas de París. Y yo trato de decir más o menos cómo se llaman. A los que saben ruso pido disculpas por mi pronunciación, pero bueno, Uliana Seryenko, Alena Akhmadulina, Anastasia Romanzova y Yulia Yanina. Hay que ver los desfiles, unos trajes bellísimos, espléndidos, con unas modelos preciosas que no tienen nada que envidiarle a los mejores modistas franceses o italianos, que son los que dominan la elegancia femenina mundial. No, así que viva Rusia. Sí, no, hay que reconocer que ese fenómeno que tú dices, ¿no? La mujer rusa, que fue muy femenina para lo que vivió, realmente no pudo, cuyo gusto se destruyó por el sistema que se había establecido, ¿no? Uno ve las películas de antaño y ve que eran mujeres muy elegantes, ¿no? Pero lo que no pudieron destruir fue el folclore, el arte y la belleza del arte folclórico ruso, ¿no? Y supongo que hay algo de eso en esos nuevos diseños, ¿no? Óyeme, Félix, te agradezco mucho por este resumen informativo. Espero que tengas un buen fin de semana allá en París con tu gente y con tu familia y con tus amigos y con todos los que te conocen y te apoyan y te quieren. Igualmente para ti y los tuyos. Un abrazo muy grande desde la ciudad de Luz.
alors je chante pour l'égalité, alors je chante pour la liberté, alors je chante la fraternité, trois couleurs de mon pays.